Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra clase número 6, ¿verdad? De este curso Entendiendo la Biblia. Qué bueno que podemos conectarnos, podemos estar juntos por este medio para poder seguir aprendiendo respecto a este tema tan importante que es, ¿verdad?, la interpretación bíblica. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la clase de hoy. Como Padre que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad que nos das de poder conectarnos, de poder estar juntos, Señor, de que nos tienes con bien y podemos, Padre, disfrutar de esta reunión juntos. Gracias te damos por tu fidelidad y bondad, por el amor que tienes para con nosotros y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en este tiempo, que nos puedas ayudar para poder crecer, Señor, cada día más en el entendimiento de tu palabra. Gracias te damos por tu fidelidad y bondad y oramos agradecidos en Jesús. Amén. Ok, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a la clase de hoy. Ahí perdonen que tengo un poco de tos, ando aquí saliendo de una infección, pero solo llegué a los 50 y me empecé a enfermar. No he podido salir con todo, pero ahí vamos. Ok, bueno, hemos visto en las últimas 5 clases, primero vimos la introducción, vimos la importancia del entendimiento de la palabra de Dios y de que cuáles son los factores que nos condicionan a no entender la Biblia y por tal razón, pues necesitamos cierta aprendizaje, entrenamiento para poder interpretar correctamente las escrituras. Luego, pues nos fuimos a la primera parte, donde hablamos sobre los diferentes contextos, ¿verdad? Donde vimos lo que era el contexto literario, ¿verdad? Y ese contexto orbital, donde se habló de la importancia de leer el texto en su contexto, de saber qué es lo que el propósito del libro, de qué trata lo que está antes, lo que está después, lo que está dentro aún del mismo libro, si es un libro grande o en la sección. Vimos la importancia del contexto cultural, cómo la cultura juega un papel fundamental en el texto. Y pues hemos estado viendo y en la última reunión de hace 2 semanas, si no estoy mal, hablamos sobre la importancia de la gramática, del contexto gramatical y cómo el entender lo que las palabras dicen. Hablamos un poco del estudio de términos, qué es un estudio de términos, cómo estudiar una palabra, la importancia de los verbos, de las voces, del verbo, ¿verdad?, de los tiempos. Todo eso lo vimos y cuán importante. Entonces, con lo que llevamos, de una u otra manera, hablando del libro de Filipenses, ustedes pues tienen ya un panorama mucho más amplio del libro, entienden el propósito del libro, la razón por la cual fue escrita la carta, más bien, cuál es el género, ¿verdad?, del libro, cuál es el género del libro de los Filipenses, cuál fue la razón por la cual, qué fue el asunto por el cual Pablo escribió la carta, qué es lo que él quería hacer, ¿verdad? Ya todo eso ya lo deberían de estar teniendo claro, ¿no? Todo ese propósito, toda esa idea, dónde está Filipos, cuándo se fundó la iglesia, quién fundó la iglesia, todos esos factores ustedes ya los deben de tener. En cuanto a su pasaje, ya deben de tener identificado el pasaje que ustedes eligieron para poder realizar el último trabajo, que fue el de los aspectos gramaticales. Entonces ustedes ya tienen un pasaje escogido de Filipenses, ya entienden el contexto del pasaje, en qué parte de la carta está, cuáles versículos están antes, después, comprenden cuáles las palabras claves de su texto, cuáles son las divisiones naturales de su texto. Todo eso definitivamente ustedes lo tienen que ya tener manejado. Entonces, hasta donde vamos, ustedes ya tienen toda la exégesis, todo lo que se le llama exégesis, ustedes ya lo realizaron. El método que utilizaron para poder hacer todo eso es el método histórico gramatical.
¿verdad? Más o menos así es el nombre que los diferentes autores le dan, ¿verdad? Ese método histórico gramatical en el que conjuga pues todos esos contextos literarios, históricos y gramaticales. Entonces ustedes ya su pasaje hasta el día de hoy, pues ya saben de qué se trata, saben de qué se trata, ya entienden de qué se trata. Ahora, la siguiente parte que hoy vamos a ver es la parte de la interpretación. Hasta que ya hicimos toda esa exégesis, estamos en la capacidad y con toda la honestidad para poder dar una interpretación. ¿Va? Hasta ese momento. Eh, pero antes de ir a la clase, yo quisiera también animarles ahí les puse este libro, ¿verdad? Ahí en el aula virtual que se llama Falacias Exegéticas, ¿verdad? De Dea Carson. Este libro lo que muestra son errores exegéticos, interpretaciones incorrectas, ¿verdad? Y algunas son muy comunes, algunas las hemos hecho nosotros, algunas interpretaciones que están ahí, tal vez tú lo has hecho, tal vez yo lo he hecho. Entonces, este libro lo que nos enseña son todos esos errores. Bueno, no todos, obviamente, no es un libro exhaustivo, pero muestra de una manera crítica esos malas interpretaciones. Y así es el nombre del libro, Falacias Exegéticas. Ahí se los dejo. Este, yo creo que más que un libro de consulta, yo les animo a que si tomen el tiempo de leerlo y poder pues darle una lectura para luego poder ya consultarlo de una manera correcta. Pero es un excelente material. A mí el libro me sacudió un poco, ¿verdad? Pero me ayudó también a poder ser cuidadoso antes de aventurarme a dar una interpretación sin haber estudiado, ¿verdad? Y es lo que el libro nos enseña, que cómo es de fácil cometer, perdón, cometer errores en la interpretación cuando no se hace un estudio profundo. Así que ahí se los dejo, no hay ninguna tarea ni nada con él, solo para que lo tengan ahí en su biblioteca. Falacias exegéticas y si lo pueden comprar o pedir en Amazon, vale la pena. Ok, ¿qué es interpretación? ¿Qué es la interpretación? Pues bueno, en la observación, que es lo primero que vimos, todo esto que hemos visto en estas 5 clases, es cuáles son los detalles que se ven, qué es lo que se observa, ¿no? Ustedes observaron de diferentes ángulos el texto bíblico. Ahora, en la interpretación vamos a aprender cuál es el significado. O sea, ahora después de haber observado, ya podemos darnos a la tarea de decir esto es lo que significa. Lo que Pablo quiso decir es, lo que Dios quiso decir es, o lo que Dios dijo fue, ¿verdad? Y la aplicación, que será lo que veremos en la última clase, cómo debo responder, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en la que debo de responder a este texto bíblico? Así que la interpretación es cuál es el significado. La interpretación es buscar el significado del texto. En Nehemías 8, del 7 al 8, lo puedes leer después, es un texto donde Nehemías está ahí en esta nueva restauración. Ellos se reúnen para leer las escrituras, pero buscan interpretarlas y utiliza esa palabra, interpretación, ¿verdad? El venir e interpretar la ley, interpretar la palabra de Dios. Entonces, interpretación es esforzarse por encontrar el sentido, pon atención en esto, que el autor original quiso dar cuando escribió, ¿verdad? Esto es muy importante. Para una buena interpretación, obviamente, es esencial un buen trabajo de observación. Pero es fundamental entender esto. Lo que trata la interpretación es encontrar el sentido que el autor original quiso dar o dio. No el que dan otros autores, no el que dieron los reformadores, no el que da nuestra iglesia, no el que da el Papa, no el que da MacArthur, no. Eh, es lo que el autor original quiso decir. Por eso hacemos ese viaje, ¿recuerdan? La observación es eso, ese viaje al pasado para poder entender mejor el texto. En este proceso se debe tener mucho cuidado de no caer en una interpretación errónea, obviamente.
Hay que recordar que aunque pueden haber una multitud de aplicaciones, hay una sola interpretación correcta y verdadera. Esto es muy importante, hermanos. No hay muchas interpretaciones, solo hay una, solo hay una. Aplicaciones pueden haber muchas y lo veremos la próxima semana, pero interpretación solo hay una. Aunque con versículos problemáticos y difíciles puede haber una cantidad de posibles interpretaciones propuestas, aún así hay una sola interpretación correcta, ¿verdad? Solo hay una. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que ustedes puedan y podamos entender eso. ¿Sí, Nelson? Pablo, una consulta. Lo importante es siempre aprender. ¿Quién determina cuál es la interpretación correcta? Pues, Porque puede haber varias ajá. personas que te digan, yo tengo la interpretación correcta. No, claro, sí. Este, es importante entender que el que hace el trabajo, ¿verdad? Debe, si hizo obviamente pueden haber pasajes muy complejos, ¿verdad? Pero no son todos, es una minoría, ¿verdad? Es una minoría de pasajes. Entonces, en la mayoría de pasajes, haciendo un buen trabajo exegético, uno puede tener la capacidad de decir, esta es la interpretación correcta, ¿verdad? Uno debería de hacerlo. ¿Qué es lo que uno va a notar con esto? Por eso siempre digo que nosotros vamos a usar un comentario hasta de último, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no nos condicionemos, ¿verdad? Para que nosotros no nos condicionemos. Pero lo ideal es uno hacer su interpretación y ya después de haber interpretado, consultar varios comentarios. Y después de esa consulta, nos vamos a dar cuenta que podemos estar de acuerdo todos o por lo menos con uno u otro tener la misma interpretación. Pero honestamente, pues todos te van a decir que ellos hicieron, pero solo el que honestamente hizo el trabajo, ¿verdad? De un exégesis va a tener la propiedad de decir el pasaje, lo que quiso decir Jesús cuando dijo tal cosa, es esto, ¿verdad? Pero hizo ese trabajo, ese trabajo. Entonces debemos de tener nosotros esa capacidad. Esa es la tarea. Por eso requiere mucho estudio, no tiene que ser algo aventurado, ¿verdad? Y en esos pasajes difíciles es donde podemos poder decir, hay estas diferentes interpretaciones. Pero como les digo, no son todos, son algunos de los pasajes que nos van a dar ese problema. Pero en la gran mayoría, y sobre todo hablando del Nuevo Testamento, vamos a poder encontrar la interpretación correcta. Entonces, la exégesis es la que nos va a marcar. Una exégesis honesta, ¿verdad? Profunda, con mucha oración, y la guianza del Espíritu Santo va a permitirnos tener la tranquilidad, la paz y la seguridad de decir, lo que Pablo dijo es esto, ¿verdad? Lo que Pablo enseñó significa esto. ¿Va? Entonces, para eso es todo este trabajo. ¿Ok? Entonces, es importante entenderlo, entonces tener esa claridad de que no hay, ¿por qué? Porque hay personas, sobre todo los que no usan el método histórico gramatical, los que usan otro tipo de métodos, van a decir, bueno, imagínate el que interpreta la Biblia de una manera alegórica, pues va a haber un montón de posibles, ¿verdad? Interpretaciones. Por eso este método nos permite, ¿verdad? Nos permite venir e interpretar correctamente, ¿verdad? Hacerlo correctamente. Entonces es importante, ¿verdad? Poder verlo y poder entender esa parte. Sigamos, vamos a ver. La realidad que se debe tener presente es que la Biblia fue escrita para ser entendida.
¿verdad? La Biblia no fue escrita como un libro oculto. Yo sé que Jesús pues usó esas ideas, ¿no? ¿Verdad? Para que no todos entiendan, para que solo algunos. Claro, había un propósito en esto en cuanto al papel de Cristo, pero la Biblia en su contenido, y sobre todo la Biblia que a nosotros nos llega, o los textos ya escritos por los autores originales, fue escrita para ser entendida. No fue un libro escrito en clave, ¿verdad? O sea, fue un libro escrito, ¿verdad? Para que aún los primeros que lo escucharan, lo entendieran de una manera muy fácil. Ellos no necesitaban exégesis, no necesitaban mayor cosa. Nosotros sí. Un ejemplo, Nehemías ya necesitaba ese trabajo. ¿Por qué? Porque de Nehemías, ¿verdad? Que estamos hablando del 580 y pico antes de Cristo, a los escritos de Moisés había un gran trecho. Ya necesitaba ser parte de este trabajo, pero los primeros que lo escucharon no lo necesitaban. Entonces, hay que entender eso. La Biblia fue escrita para ser entendida. Dios ha preservado la Biblia para ser entendida, pero hay que esforzarse para interpretar la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Después de hacer las observaciones, pero esto es importante, no es cuál es el propósito. Lo primero o algo que debemos de entender es ese pasaje o eso que estudiamos tiene un propósito, tiene un propósito. O sea, Dios no habla por hablar. O sea, Dios preservó este texto con un propósito. Hay un propósito en él. Después de hacer las observaciones, procure encontrar el propósito del pasaje. El propósito se ve especialmente en dos aspectos que mencione o deja ver la escritura. Primero, la necesidad de los lectores. La razón por la cual el autor escribió este libro o este pasaje a estos lectores. ¿Cuál es el problema que ellos tenían? La situación que ellos estaban viviendo. ¿Qué provocó que el autor lo escribiera? Entonces, hay una necesidad, sobre todo en las epístolas. ¿Por qué Pablo escribe una carta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de escribir la carta? A veces es muy fácil encontrarlo. A veces en la invitación, en el saludo, en lo primero, se puede encontrar el propósito. A veces hay que rebuscarlo. Otra parte del propósito que es importante es el mensaje del autor. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las soluciones que da respuesta a esto? Permítame un segundo, perdóneme. Perdón. Entonces es importante ver la necesidad del lector, ¿verdad? Y el mensaje del autor. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Qué es lo que él está haciendo y realizando? Esto es fundamental. Un ejemplo, Primera de Corintios 8 del 1 al 13. Hay una necesidad de los lectores, ¿verdad? Hay una necesidad clara en los lectores, ¿verdad? Y era muy importante entenderla. Entonces, básicamente, el problema que tenían los corintios según este pasaje, ¿cuál es? Ellos tenían un desacuerdo dentro de la iglesia entre todas las múltiples divisiones que los corintios tenían. Una de las divisiones que tenían o un conflicto que tenían entre ellos era: ¿un creyente puede comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Ese es el problema, esa es la necesidad, ese es el propósito por el cual está escrita Primera de Corintios 8 del 1 al 13. El mensaje, ¿verdad? O la solución que el autor les da, obviamente esto se tiene que determinar después de una exégesis. ¿Cuál solución propone Pablo? Pablo propone que se aplique la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? Que aun cuando la práctica en sí era permisible, o sea que para Pablo era permitido comer carne ofrecida a los ídolos,
había que tomar en cuenta que si su participación iba a dañar a un creyente débil. Esa era la ley del amor. Hay un conflicto, hay una necesidad. Ese es el propósito de por cual estudiamos la carta. Ese es el propósito. Esa es la necesidad. Y es muy importante comprender y entender cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un problema y una solución. Entonces, fundamental encontrar el propósito. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús enseñó un ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Esa parábola del hijo pródigo tiene un propósito, tiene una razón. ¿Cuál es? Pues en los primeros versículos nos muestran que Jesús era criticado por los fariseos por estar con personas de mala reputación. Entonces hay un propósito. Jesús quiere atacar, quiere enseñar sobre una mala práctica. Entonces, en su pasaje en Filipenses, ustedes tienen que pensar en el propósito. ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo habla de Cristo de tal manera? ¿Cuál es la razón? Entonces, este trabajo les va a dar, el que ustedes hayan hecho la observación, les va a permitir saber el propósito de por qué se escribió el pasaje. Es importante hacer preguntas, ¿sí? Buscar respuestas. Esto es como un detective examinando las pistas en una escena de crimen. Hay que pensar en qué preguntas acerca del pasaje y luego buscar las respuestas. Pero hay que preguntarle al texto, hay que preguntarle al pasaje, hay que preguntarle qué está, por qué, qué dijo, qué es esto, de qué se trata, cómo se llama esto, qué significa esto. Hay por lo menos tres tipos de preguntas que se pueden hacer al texto, con miras a la búsqueda de una interpretación o respuesta. Después de que ustedes hicieron la observación y ustedes hacen las preguntas, ustedes ya tienen todo el material para dar las respuestas. Primero, preguntas explicativas. Preguntas explicativas. Son preguntas sobre el significado de varias palabras y frases. Un ejemplo, ¿qué quiere decir esto? En Filipenses 1:13, Pablo habla sobre el pretorio. Pretorio. ¿Qué quiere decir el pretorio? Entonces, si mi texto está y está en Filipenses 1:13, yo debo de pensar, bueno, si yo voy a estudiar a profundidad y no sé qué es un pretorio o el pretorio, debo de investigar. Entonces viene la pregunta. Obviamente hicieron la observación y en la observación pensaron en palabras claves y ahí dice la guardia del pretorio, donde fue predicado el mensaje, pues creo que era una palabra clave, una frase clave que se tuvo que haber investigado. Entonces se hace la pregunta, ¿qué quiere decir pretorio? Si ya se tiene la respuesta, pues es fácil dar. Número dos, ¿en qué sentido se puede decir que el vivir es Cristo y en qué sentido se puede decir que es ganancia morir? Filipenses 1:21 habla de un punto en concreto. Entonces es muy importante poder decirlo, poder expresarlo. Con lenguaje figurado, buscando una explicación de la figura. Un ejemplo, el Salmo 1:14 dice, que los malos son como la paja que se lleva el viento, como la paja que se quema. ¿En qué sentido los malos son como la paja? Son preguntas que requieren una explicación. Entonces, si ustedes quieren interpretar correctamente un texto, tienen que hacerle preguntas, tienen que buscar explicaciones de palabras, de aspectos que ahí aparezcan, que ahí tengan que decir. Un ejemplo, yo ayer leí el Salmo 106, si no estoy mal. Y en el Salmo 106, el autor adora y alaba a Dios por su creación. Y en un punto del Salmo, ya en la parte final, dice, que sea agradable mi meditación. Entonces yo hice una pausa en la mañana cuando estaba leyendo mi Biblia y escribí al lado de mi Biblia, ¿qué es meditar? ¿Verdad? ¿O de qué meditación está hablando este hombre?
Entonces, cuando pienso en la meditación contemporánea u oriental, ¿verdad? Yo puedo pensar en, que no es que esté mal, o en el silencio, de respirar, ¿verdad? Mantener la mente en blanco. No, eso no está mal, está bien, ¿verdad? Nos ayuda a bajar el estrés, ¿verdad? A ponernos en sintonía. Es bueno practicarlo, es sano practicarlo, reconecta nuestro cerebro. Pero cuando el salmista menciona meditación ahí, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de esas prácticas? No, está hablando de meditar en la creación de Dios, de observar y de ver la creación y honrar a Dios. Entonces dice que sea agradable mi meditación. Hay una pregunta que yo me hice: ¿qué es meditación para el autor? Según lo que yo puedo leer, la meditación es pensar y exaltar y adorar a Dios por su creación. Les doy eso como un ejemplo que me pasó recientemente. Entonces, preguntas explicativas. Hay otras preguntas de razón. Preguntas sobre el por qué algo se dijo o se hizo. Un por qué. Filipenses 1:19. ¿Por qué Pablo dice que está seguro de su liberación, pero luego habla sobre la posibilidad de su muerte? O sea, en los mismos, que son 6 versículos, Pablo dice una cosa y adelante dice otra. ¿Por qué? Pues quien tiene esos pasajes, si alguien los escogió, puede responder a esas preguntas. Mateo 19, 16 al 21. ¿Por qué Jesús habla como que si no fuera Dios? ¿Verdad? Es el pasaje del joven rico, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús habla como que no fuera Dios? ¿Por qué Jesús habla como un hombre, como un rabí? ¿Por qué él dice al joven rico que para ser salvo tiene que guardar los mandamientos? Y nosotros creemos que esa es una falsa enseñanza. ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Cuál es la razón? Hay una razón. Entonces, por eso es importante hacer preguntas. ¿Por qué Jesús dijo eso? A mí me hacen esas preguntas. ¿Por qué dijo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero no son preguntas que tenemos que buscar que otra persona nos conteste, sino que nosotros tenemos que investigar y observar. A veces el mismo pasaje nos va a dar la explicación y a veces pues hay que investigar un poco más. Pero es muy importante esto, hermanos. Hacer preguntas, hacer preguntas. Preguntas de comparación. Preguntas que buscan hacer comparaciones. ¿Cómo concuerda esto con esto? ¿En cuáles maneras es esto diferente que o semejante a aquello? ¿Verdad? En Filipenses 1:29, ¿cuáles otros pasajes del Nuevo Testamento hablan de la persecución como algo normal en la vida cristiana? Pablo habla que la persecución es normal en la vida cristiana. Yo puedo compararlo con otros pasajes. ¿Es algo solo de Pablo? ¿Es algo que solo Pablo pensaba? No. ¿Es algo que solo pasaba en Filipos? No. ¿Por qué? Porque lo puedo comparar con otros pasajes también de Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo 3:12, pero también el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:12 al 14. Otra, Filipenses 1:30, Pablo habla del mismo conflicto que habéis visto en mí, dice. O sea, los filipenses vieron un conflicto, un problema en Pablo. Y cuando pensamos en eso, podemos pensar en Hechos 16, del 19 al 24. Pablo menciona el incidente cuando le vieron sufrir persecución. Es probable, ¿verdad? Es probable que Pablo les diga: Recuérdese cuando yo estuve en Filipos, pues que yo fui dañado, no me acuerdo si, creo que fue apaleado, luego fue metido preso por Silas, fue puesto en cepos, ¿verdad? Y ahí es donde pasa lo del carcelero de Filipos. O sea, él puede decir: ustedes lo vieron en mí, ¿verdad? Entonces, pero esas preguntas es: ¿por qué Pablo le dijo a los filipenses ese mismo conflicto que habéis visto en mí, haber observado en mí? Ah, porque en Hechos 16 habla de que Pablo sufrió persecución y Pablo pues sufrió tortura estando en Filipos. Y algunos de los creyentes, de los primeros creyentes,
lo observaron y seguramente lo contaron a otros. Entonces, de nuevo, la importancia de hacer preguntas. Preguntas de implicación. Preguntas sobre implicaciones de algunos detalles del pasaje. Si esto es así, entonces, ¿cuál es la implicación? Filipenses 1:18. Pablo dijo que aún los que hablan mal de él, oponiéndose a su ministerio, estaban anunciando a Cristo. ¿Qué implica esto en cuanto a la manera en que Pablo de responder a los enemigos? ¿Qué implicación tiene lo que Pablo está enseñando? Lucas 19, del 1 al 10. Este me encanta. Saqueo. Saqueo era publicano. ¿Qué implica esto en cuanto a su relación con los judíos? ¿Qué implica esto en la razón de que, aun siendo pequeño de estatura, no se le permitió pasar al frente para ver a Jesús? ¿Por qué no le dieron permiso a Saqueo? Porque él no podía ver a Jesús. Ah, porque la gente estaba, no. Simple y sencillamente era alguien despreciado y le cerraban el paso. Dice que corriendo adelante subió a un árbol, siendo una persona adinerada e importante. ¿Qué implica en cuanto a cómo debería haber parecido verlo correr, a la gente haberlo visto correr y subirse a un árbol? ¿No habrá sido para ellos algo divertido y humillante para Saqueo? Entonces puedo hacer todas estas preguntas. ¿Por qué no lo dejaron pasar? ¿Por qué él tuvo que correr? ¿Qué habrán sentido las personas? ¿Cómo habrán respondido cuando vieron a Saqueo, puro niño subido en un árbol? Entonces, hacer preguntas enriquece el texto, enriquece mi comprensión del texto más bien. Después de hacer todas estas preguntas, yo las escribo y todo, entonces puedo hacer algo que yo creo que hasta aquí ustedes ya pueden interpretar. Ustedes ya pueden, después de haber hecho todas estas preguntas, ustedes ya pueden escribir lo que Pablo quiso decir, lo que significa es esto o aquello. En predicación, antes de hacer el bosquejo, hacemos algo que se llama sumario y que yo pues quiero enseñarles cómo hacerlo, que no es nada del otro mundo. Es bosquejar, hacer un pequeño bosquejo de el pasaje. Es una explicación sección por sección. Es muy importante esto, hermano, porque yo puedo tener un montón de ideas del pasaje, pero el sumario me permite hacer una explicación ordenada, sección por sección. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo que yo hice en un momento, ¿verdad? Solo lo copié y lo pego acá. Es sobre el profeta Ageo, amonesta al pueblo porque en lugar de construir el templo, se ocuparon de sus casas. Está en Ageo 1 del 3 al 11. Ok, yo ya hice en su momento, ¿verdad? Cuando yo estudié este pasaje, yo hice toda la exégesis, ¿verdad? Hice todo mi trabajo de observación. Entonces vengo y estos versículos los bosquejo, este pasaje, yo tenía que bosquejar todo el libro, por eso usé porciones largas, pero está del 3 al 11 un ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Me voy paso a paso. Es normalmente lo que los comentarios hacen. Ustedes están haciendo aquí un comentario, pero es su propio comentario. Si ustedes verifican los comentarios, normalmente así es como están estructurados. Entonces, la sección está del 3 al 11. Primer inciso, yo explico que el profeta describe que sus casas serán lujosas, poniendo esfuerzo, inversión y dedicación, mientras que la casa de Dios está en ruinas. Versículo del 3 al 4. Dios, por medio del profeta, hace un llamado a la reflexión y consecuencia de su proceder. El pueblo estaba sembrando, pero no estaba cosechando lo que esperaba. Versículo del 5 al 6. Dios, por medio del profeta, hace un llamado al arrepentimiento y a tomar la construcción a retomar la construcción del templo. El pueblo debía dejar su actual proceder y debía de ir y traer madera para la construcción del templo. 7 y 8. El profeta recalca las consecuencias y la razón de estas
repitiendo la idea de los versículos en los versículos 5, 6 y 9, ¿verdad? Aquí hay conceptos repetidos. El Señor, por medio del profeta, remarca que las consecuencias de su situación son por culpa de su proceder. El Señor es enfático en que los responsables de la pobreza y calamidad que sufre el pueblo es el pueblo mismo. Es porque dejaron de lado la construcción. Versículos del 10 al 11. Otro ejemplo, versículo del 1 al 11. Aquí hay un ejemplo del versículo 1 y 2. El profeta Ageo da palabra de Dios, declarando que han dejado la construcción del templo, que hay un título, y se han enfocado en la construcción de sus propias casas. Aquí el texto es más corto. El profeta describe la fecha de la declaración profética, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ageo denuncia la molestia de parte de Dios por detener la construcción del templo y se dedicaron a construir sus propias casas, pensando que era el momento adecuado para sus casas y que para el templo no era el momento oportuno. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Yo ya hice toda la observación, repito, entonces yo puedo hacer esto. Ustedes hacen un sumario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? De su pasaje, van a hacer, recuerdan que en la última parte de cuando vimos lo del contexto gramatical, ustedes hicieron las divisiones naturales del texto, ¿ok? Dividieron su texto en dos o en tres o en más divisiones. Entonces, esta sería una división. No ponen el versículo, si ustedes se dan cuenta, aquí yo no estoy escribiendo el versículo, no estoy copiando el versículo, sino estoy dando un título, ¿ok? A esos versículos. Y luego le doy una pequeña explicación, ¿sí? Donde se entiende con claridad, donde se interpreta con claridad lo que está sucediendo y pasando. Después de hacer eso, ustedes tienen que hacer una proposición o una idea central. Una idea central exegética. Quédense con idea central si quieren. Una idea central. Su pasaje, ustedes ya entendieron la razón, el propósito, ¿verdad? Ya le hicieron las preguntas. Ya lo dividieron, hicieron una pequeña explicación de esa división, una pequeña o una interpretación de esa división. Aquí la clave al final del día es poder dar una idea central. ¿De qué trata? Yo hice un curso de Santiago donde nos ponía el profesor a leer un ejemplo, todo el capítulo 1 de Santiago, y luego nos decía, quisiéramos todo este trabajo, y luego me decía, en 4 líneas, describa la idea central del pasaje. Era un desafío, por ser Santiago principalmente, pero en 4 líneas ponga la idea central del capítulo. Entonces ustedes en 4 líneas o menos tienen que poner la idea central de su pasaje, de sus 6 versículos que escogieron, de sus 10 versículos que escogieron, y a veces puede ser muy corto, y a veces puede requerir más líneas, pero es importante estar claro. Si ustedes tienen la idea central del pasaje, ustedes encontraron la perla, entendieron el pasaje, comprendieron el pasaje, el propósito, la razón, el por qué ese pasaje. ¿Ok? Aquí dice, una proposición o idea es un concepto completo, compuesto de un sujeto, o sea, un tema y un predicado. O sea, se tiene que hacer como una oración. Es el concepto o verdad que surge después del estudio exegético del texto, el resultado de la observación, incluso la gramática y el idioma si es necesario, e interpretación del texto. Lo que ustedes hicieron en el sumario ya fue la interpretación, expresado en términos de un tema y un predicado.
que habla acerca del tema. Esta proposición exegética se ve en términos del escritor y los lectores originales. O sea, es como ellos lo entendieron. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el pasaje? ¿Pero de qué se trata? Por ejemplo, antes de yo entrar a empezar la reunión, hace más o menos una hora vi un video. ¿Ok? Vi un video de lo que estoy estudiando ahorita y el video tenía que ver, se llamaba el video Comunique como un líder, era el tema del video, era una charla de TED. Entonces, el propósito del video, ¿verdad? O la proposición, si yo ahorita escribiera la proposición central del video, el video duró 18 minutos, pero la idea central es que utilizando las 6 claves que el presentador dio, cualquier idea convence, aunque esa idea sea errónea o una mentira. Es lo que él enseña en el texto. Él enseña de que usando 6 claves de comunicación y que son utilizadas por personas, aún una mentira puede parecer o parece una gran verdad y convence a muchas personas. O sea, esa sería la idea central, ¿verdad? Del video. Entonces yo ya lo leí, ya lo vi, y puedo condensarlo en una oración o en varias oraciones, tal vez, si pueden ser varias líneas. Entonces es muy importante, ¿verdad? El poder comprender y el poder entender ahí esto de la idea central. ¿Verdad? Después de hacer la idea central, ustedes pueden hacer una proposición exegética. Y esta es la tarea que quiero que me entregue de su pasaje. ¿Ok? Uno, el procedimiento para obtener una proposición exegética, pero aquí creo que está mal el título. Ustedes ya hicieron la proposición exegética. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Propósito del autor, proposición central exegética, ustedes la escriben acá, y luego ustedes bosquejan, regresando a los puntos mayores, ¿sí? A los puntos mayores. Ustedes dicen, ok, mi primer punto, o a mis divisiones naturales del texto. Aquí le llamé punto mayor exegético. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser más. Entonces, aquí ustedes simplemente ponen el punto mayor, ¿verdad? Y luego una oración completa. Luego ponen el siguiente punto y una oración completa, ¿verdad? Que ustedes ya lo hicieron acá. Es esto. Es la parte principal del sumario. ¿Sí? Esta parte simplemente la pasan para acá, ¿verdad? La pasan para acá. Y ahí ponen el propósito del autor, o sea, el propósito del por qué se escribió el pasaje, la interpretación y aquí los puntos mayores. ¿Ok? De lo que ustedes estudiaron, lo que ustedes vieron, que básicamente sería esto. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo, Lucas 6 46 al 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que para edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimientos, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y grande la ruina de aquella casa. Ok, yo ya hice todo mi trabajo de observación. Parte del Sermón del Monte, qué significa esto, todo. Entonces, estas son mis 3 divisiones naturales del texto.
¿Por qué me llaman Señor, Señor? Todo el que viene a mí oye mis palabras. Y versículos 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó sobre la arena. ¿Cuál es el propósito del autor? Jesús es el autor. El propósito del autor, Jesús concluye el Sermón del Monte y desea hacerlo con una invitación clara de aceptar o rechazar su enseñanza. Estudiar esto, predicar esto, sin tomar en cuenta que es la parte final del Sermón del Monte, que muchas veces ocurre, es un desastre. Que personas lo hablan y nosotros lo poníamos en los estudios, lo ponemos en los estudios, pero Jesús, el contexto inmediato es el Sermón del Monte. Las palabras que aquí dice que nosotros necesitamos, sobre las cuales edificar, es el Sermón del Monte principal. Es principalmente el Sermón del Monte. ¿Ok? Entonces es muy importante entender el propósito del autor. La proposición central exegética. Jesús enseña que el discípulo que practica las palabras que oye de él estabiliza su vida, pero el que no la practica la destruye. ¿Verdad? Perdón. Esta es la proposición central exegética que yo escribí. Y aquí están mis 3 puntos. El título, Jesús les enseña a sus oyentes las implicaciones de llamarlo Señor. Jesús compara al que oye y obedece con un constructor sabio que edifica su casa, su vida firmemente. Y finalmente el 3. Jesús compara al que oye y no obedece con un constructor necio y va a su destrucción. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes me deben de entregar? Me ponen el texto con sus divisiones naturales. ¿Ok? Siguiente, el propósito del autor. Obviamente me lo van a hacer en un documento Word, no en una presentación. Siguiente, escriben proposición central exegética y luego sus 2, sus 3, sus 4, los puntos que ustedes encontraron o las divisiones naturales del texto que ustedes encontraron. Al llegar ustedes aquí, hermanos, al llegar yo acá, yo tengo un entendimiento bien claro del texto. Puede ser que se me haya ido algo, puede ser que no haya considerado algo, pero no ha sido por irresponsabilidad. Probablemente fue por falta de entrenamiento, probablemente fue porque encontré o busqué en una fuente tal vez no tan fiable, pude haber buscado mejores fuentes, mejores recursos, puede ser, pero no por negligentes, sino porque se nos escapó, porque está fuera de nuestra capacidad o se nos escapó de las manos. Pero cuando lo hacemos a conciencia, en la mayoría de pasajes bíblicos, al llegar a este punto, el entendimiento es claro. Es más fácil poner una aplicación. Es más fácil llegar a lo que veremos la próxima semana, que son aplicaciones correctas, que van de acuerdo con el texto y van de acuerdo con la enseñanza. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, tengo la clase de hoy. ¿Tienen preguntas? Me las pueden hacer en este momento. ¿Ok? Bueno, yo voy a subir ahorita de una vez la presentación porque les va a servir para hacer la tarea. ¿Verdad? Entonces es muy importante ahí que la puedan revisar, que la puedan ver y pues que puedan realizar. Esto debería de ser bastante sencillo porque ustedes ya hicieron lo más difícil. Entonces esta parte de realizar la interpretación debe de ser algo que va muy fluido, que a veces nos puede, pues podemos tener ciertos conflictos en la división del texto, pero no más que eso. ¿Verdad? No más que eso. Y recuerden que esto es ciencia y arte. Ciencia y arte. Imagínense, si ustedes hacen eso,
El día sábado, ahí le dicen a Selena, Selena, ¿puedes compartir un devocional para las hermanas que nos vamos a reunir ahí del sector o de la iglesia? Y Selene escoge un pasaje, hace toda la observación, Selene hace toda la observación, hace su interpretación y esos 3 puntos son sus 3 puntos de la predicación, del devocional. Va a ser algo poderoso, va a ser algo que va a ir puntual, ¿verdad? Si le dicen ahí, ¿verdad? A Alejandro, a Han, mira, puedes compartir la clase de los jóvenes el día sábado, que es lo mismo, escojo mi pasaje, no escojo 10, 20 pasajes, escojo un pasaje, lo estudio, hago la observación, hago todo ese trabajo que requiere horas. Y llego a esos 3 puntos, llego a esa proposición. Qué increíble es cuando alguien se para y dice, bueno, hermanos, el propósito del pasaje que hoy vamos a estudiar es el siguiente. Este es el problema que existía en la iglesia. Y así es como se resuelve. Bueno, explico y luego, pues ya veremos la parte final, que será la aplicación en la próxima clase. Entonces, espero que sea de utilidad, hermanos, y pues ahí les voy a subir de una vez la clase, si la quieren repasar, y también la presentación. Con eso estaríamos por hoy.